Hola a todos y muchas gracias por visitar este canal. Mi nombre es Javier Mesa y en esta oportunidad les hablaré de las buenas prácticas de seguridad que podemos implementar para el servicio S3 de AWS. De igual manera les mostraré cómo podemos implementar estas buenas prácticas desde la consola web y algunas desde línea de comandos. S3 en la actualidad es uno de los servicios más importantes y utilizados en AWS. Fue uno de los primeros servicios que AWS comenzó a ofrecer. S3 es ampliamente utilizado para alojar sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones de archivados, para alojar copias de seguridad, aplicaciones de Big Data, entre otras. Como vemos, es un servicio muy flexible y adicional un servicio de almacenamiento bastante económico. Por esta razón, los que utilizamos este servicio para nuestras aplicaciones y servicios debemos implementar controles de seguridad con tal de que, con tal de proteger nuestros datos y los datos de nuestros clientes. En este video les mostraré las buenas prácticas de S3 como lo son implementar políticas de acceso, bloquear el acceso público, habilitar controles de versiones, habilitar el bloqueo de objetos, habilitar el registro, habilitar la inscripción, habilitar el MFA y por último forzar el acceso con SSL a nuestros objetos y buckets. La primera buena práctica es implementar política de acceso. Las políticas de acceso describen quién tiene acceso a qué. Se puede asociar una política de acceso a un recurso o a un usuario en particular. En AWS hay dos tipos de políticas que podemos aplicar para S3. La primera son las políticas de usuario. Se puede usar el servicio de IAM para administrar el acceso a los buckets y a los objetos de S3. Se pueden crear usuarios de IAM, grupos y roles en la cuenta y adjuntarles políticas que les permitan el acceso a los recursos de S3. El segundo tipo de políticas son las políticas basadas en recursos. Este tipo de políticas se adjunta a los buckets y a los objetos de C3. En las políticas basadas en recursos tenemos las políticas de bucket y los ACLs. Las políticas de bucket se adjuntan solamente a los buckets. Este tipo de políticas nos ayudan a especificar qué acciones son permitidas o denegadas en los buckets. Las políticas de bucket se pueden llevar a un nivel de usuario. Por ejemplo, si tenemos dos usuarios, podríamos darle al primer usuario permiso de lectura y el segundo permiso de escritura o eliminación. Las políticas de bucket son una manera sencilla de otorgar permisos en los buckets sin definir roles en IAM. Los ACLs son mecanismos de acceso legados anteriores a IAM. Los ACLs nos ayudan a definir a nivel de bucket, pero también a nivel de objeto permisos. Pero AWS recomienda solo el uso de políticas de bucket y políticas de IAM. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de política de usuario. Para eso vamos a nuestro servicio IAM, vamos a crear un grupo de usuarios, seleccionamos un nombre. Ahora buscamos la política de lectura S3, creamos nuestro grupo. Ahora vamos a crear un usuario para agregarlo a este grupo, ponemos un nombre y le damos acceso por consola. Iniciamos sesión con este usuario que creamos, vamos al servicio S3, buscamos el bucket, vamos a tratar de subir un archivo al bucket. Le damos cargar a nuestro archivo y en la parte inferior vemos que se nos genera un error, es porque solamente tiene permiso de lectura. Ingresamos con la cuenta root, vamos otra vez al servicio IAM, vamos a crear una política de escritura, utilizamos el editor visual, seleccionamos nuestro servicio S3, seleccionamos el permiso de escritura, le damos todos los recursos, o sea, todos los buckets, le ponemos un nombre a nuestra política, creamos la política y ahora vamos a nuestro grupo de usuarios, se la adjuntamos, ahora nuevamente ingresamos con el usuario de nuestro bucket, buscamos el bucket, trataremos nuevamente de subir el archivo y ahora vemos que sí pudimos subir el archivo con los permisos adecuados. Ahora vamos a ver un ejemplo de política de bucket. Para eso vamos a
servicio AM en nuestra cuenta root. Vamos a grupos, buscamos el grupo que creamos, desasociamos la política de escritura que agregamos anteriormente. Vamos a usuarios, buscamos el usuario del grupo, copiamos el ARN del usuario, vamos al servicio S3, buscamos nuestro bucket, vamos a permisos, vamos a política de bucket y vamos a utilizar la herramienta para generar las políticas. En la herramienta seleccionamos el servicio S3, seleccionamos permitir, en principal ponemos el ARN del usuario que copiamos, seleccionamos en Upload Service, seleccionamos S3, buscamos la acción que nos va a permitir la carga de archivos y también buscamos el ARN del bucket y lo pegamos aquí, generamos la política, copiamos el JSON de la política, vamos y la pegamos, vamos a guardar, vemos que se genera un error, es porque nos falta un slash asterisco en el ARN del bucket, guardamos y ahora vamos a ingresar con el usuario que creamos anteriormente. Vamos al servicio de S3 y vamos a tratar de cargar el archivo con el usuario. Vemos que se cargó correctamente. Ahora vamos a ver un ejemplo de ACL. Para eso vamos en nuestra cuenta root al servicio de S3, vamos a nuestro bucket, vemos que tenemos archivos cargados, vamos a las propiedades del primer archivo, vamos a tratar de accederlo en la URL y vemos que tenemos acceso denegado. Vamos a hacerlo público, damos clic en el botón, lo que hace este botón es que cambia la CL del objeto y vemos otra vez la URL y vemos que ya podemos tener el contenido. Vamos nuevamente al bucket, vamos a tratar de ver las propiedades del segundo archivo, accedemos a la URL y también tenemos acceso denegado, es porque la CL solamente se cambió en un solo objeto. Vamos nuevamente al bucket, a las propiedades del primer objeto en permisos y vemos que el objeto tiene en la CL el acceso público de lectura. Ahora les hablaré de la resolución de los conflictos en las políticas. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque nosotros podemos llegar a tener políticas de bucket, políticas de IAM y ACLs. Y estos tres tipos de políticas pueden entrar en conflicto. Entonces es importante saber qué acciones van a prevalecer sobre otras. Y para esto les traje un gráfico de AWS en el cual nos explica paso a paso qué permisos van a prevalecer sobre otros. Inicialmente vemos que todos los accesos están denegados. Luego se evalúa si existe explícitamente una denegación y si existe una denegación explícitamente va a ser denegado. Luego, si no hay explícitamente una denegación, se evalúa si hay un permiso explícitamente, algo que permita una acción, y si la hay, va a ser permitida. Si no hay ni denegaciones explícitas ni permisos explícitos, todo va a ser denegado. Pero esto se puede explicar sencillamente con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una política de IAM que da acceso a un objeto, pero tenemos una política de bucket que deniega el acceso al objeto. Entonces lo que va a suceder es que el acceso va a ser denegado. Ahora vamos a ver un ejemplo de los conflictos en las políticas. Para eso vamos a ingresar a nuestra consola, vamos al servicio IAM en nuestra cuenta root, vamos a buscar el grupo de usuarios que creamos y vamos a verificar que no tenga permiso de escritura, y si no lo tiene vamos a agregárselo, vamos a agregarle el permiso de escritura, es decir que todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo van a tener permiso de escritura. Ahora vamos a nuestro servicio S3, buscamos nuestro bucket y vamos a crear una política de bucket en la cual vamos a denegar el permiso de escritura. Copiamos el ARN de nuestro bucket,
utilizamos la herramienta de generador de políticas, buscamos el servicio S3 y en Effect seleccionamos Deny. Seleccionamos la acción que vamos a denegar o que no vamos a permitir. En este ejemplo vamos a denegar el permiso de creación de objetos. En principal ponemos asterisco, lo cual quiere decir que aplica para todos los usuarios, y en el ARN vamos a poner el ARN del bucket. Generamos la política, copiamos nuestro JSON, lo pegamos, tratamos de guardar y nos sale un error porque nos falta el slash asterisco, se lo agregamos, damos guardar. Ahora vamos a ingresar con nuestro usuario y vamos a ver qué sucede. Ingresamos con el usuario, vamos al servicio S3, seleccionamos el bucket y vamos a tratar de cargar un archivo. Seleccionamos el archivo, damos cargar y vemos que se nos genera un error, y esto es porque prevalece el deny. La segunda buena práctica es bloquear el acceso público. Inhabilitar el acceso público impide la aplicación de cualquier configuración que permita el acceso público a los datos dentro de los buckets de S3, como por ejemplo las políticas de bucket y los ACLs. Se pueden configurar el bloqueo de acceso público para un bucket de S3 o para todos los buckets en la cuenta. En este ejemplo solamente aplicaremos la política de bloqueo de acceso público para un bucket en especial. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo bloquear el acceso público a un bucket. Para eso en la consola de Amazon vamos a buscar el servicio S3, buscamos nuestro bucket, en permisos, en la opción bloquear acceso público nos aparece las opciones de que podemos bloquear todo el acceso público, es decir, políticas de bucket y ACLs, ya sean vigentes o nuevos. Para este caso voy a aplicar el bloqueo para todos. Doy guardar, confirmo. Me aparece el mensaje de éxito. Voy nuevamente, listo los buckets. Y mi bucket ahora aparece en la opción de accesos, aparece como no público. La tercera buena práctica que les traigo es habilitar el control de versiones. El control de versiones es una forma de conservar diferentes versiones de un objeto. Habilitar el control de versiones nos ayuda a conservar, recuperar o restaurar una versión en particular cuando sea necesario. Veremos a continuación cómo habilitar el control de versiones en un bucket. Para eso vamos al servicio S3, seleccionamos nuestro bucket, vamos a propiedades, seleccionamos la opción de control de versiones y lo único que tenemos que hacer es seleccionar habilitar control de versiones. Ahí vemos que ya quedó habilitado. Ahora vamos a subir una nueva versión de un objeto, de un archivo. Para eso vamos en la opción mostrar, vemos que solamente hay una versión de los dos objetos. Subimos una segunda versión de un objeto y vamos a mostrar. Ahí vemos que hay dos versiones del objeto. Ahora vamos a borrar el objeto, vamos a eliminar y vamos a dar clic en el botón mostrar. Vemos que hay tres versiones. Si quisiéramos recuperar una versión, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y descargarlo y nuevamente cargarlo. La cuarta buena práctica que les traigo el día de hoy es habilitar el bloqueo de objetos. El bloqueo de objetos es una característica de S3 que bloquea la eliminación de la versión del objeto durante un periodo de tiempo que nosotros podemos definir previamente. Durante ese periodo de tiempo el objeto no se puede ni sobreescribir ni eliminar. Actualmente esta opción de bloquear el objeto se puede habilitar cuando se crea únicamente el bucket. A continuación les mostraré cómo habilitar el bloqueo de objetos. Para eso vamos al servicio de S3. Y como esta funcionalidad solamente sirve para los buckets nuevos, pues damos en crear bucket, le ponemos un nombre, le damos configuración avanzada y habilitamos bloqueo de objetos. Le damos confirmar y creamos el bucket. Ingresamos al bucket que acabamos de crear, vamos a propiedades y vemos que se habilitó tanto el control de versiones como el bloqueo de objetos. La quinta buena práctica es habilitar el registro.
Habilitar el registro de nuestros buckets nos ayuda para auditorías de seguridad. Con estas auditorías podemos tomar medidas con el fin de restringir el acceso no autorizado a la información almacenada en los buckets de S3. Vamos a ver ahora el ejemplo de cómo habilitar el registro de acceso a nuestro bucket. Para eso vamos al servicio de S3, buscamos el bucket, vamos a propiedades, seleccionamos la opción de registro de acceso al servidor, habilitamos el registro, buscamos el bucket en el cual queremos guardar el registro, damos un prefijo y guardamos. Eso es todo. La sexta buena práctica que les traigo el día de hoy es habilitar la encripción por defecto. Habilitar la encripción por defecto hace que todos los objetos se cifren durante el proceso de carga y se descifren cuando se descarguen. Las llaves que se utilizan para el cifrado pueden ser administradas tanto por S3 o por el servicio de KMS. Ahora veremos cómo habilitar la encripción por defecto. Para eso vamos a nuestro servicio de S3, vamos a nuestro bucket, vamos a propiedades, buscamos la opción de cifrado predeterminado, lo seleccionamos y aquí tenemos dos opciones: cifrarlo con las llaves de S3 o cifrarlo con KMS. Para este ejemplo voy a utilizar las llaves de S3. Damos guardar y ya con eso nos queda habilitada la opción de cifrado predeterminado. La séptima buena práctica que les traigo el día de hoy es habilitar MFA o Multifactor Authentication. Esta característica nos ayuda a evitar que las versiones de los objetos de los buckets se eliminen de forma accidental o intencionalmente por los usuarios que tienen acceso al bucket. Para aclarar, solo el propietario del bucket que ha iniciado sesión en la cuenta raíz o root puede habilitar esta función y también es el único que puede eliminar los objetos de los buckets. Ahora veremos el ejemplo de cómo habilitar MFA en un bucket. Para eso vamos al servicio de S3, vamos y buscamos nuestro bucket, vamos a propiedades y para eso debemos cerciorarnos de que la opción de control de versiones está habilitada. Vamos a hacer la prueba eliminando una versión de un objeto. Vamos en opciones, buscamos eliminar y vamos a eliminar el objeto. Vemos que el objeto tiene dos versiones, vamos a eliminar una versión y vemos que se nos permite eliminar la versión del objeto. Voy a lanzar una instancia de C2 en la cual voy a ejecutar los comandos, porque esta funcionalidad se tiene que habilitar a través de CLI. Para eso voy a lanzar una instancia sencilla, voy a utilizar la capa gratuita, voy a utilizar una AMI que tenga el cliente de Amazon. Voy a lanzarla rápidamente. Lanzamos, selecciono mis llaves y ya la instancia se está lanzando. Ahora vamos a las credenciales de seguridad. Voy a generar un par de llaves nuevos. Acá es importante copiar el ID de la llave. Voy a copiarlo acá en mi editor de texto. Voy a copiar el ID de la llave y luego la llave de acceso. Lo copio también acá, lo pego en mi editor de texto. Ahora voy a copiar el ARN del dispositivo de MFA que utilicé y lo voy a reemplazar acá en los comandos que luego más tarde voy a ejecutar en la consola. Para los que quieren esos comandos se los voy a pegar en la descripción de este video. Lo reemplazo, modifico un poco el comando que tenía espacios. Ahora voy al servicio de C2 y me voy a conectar a la instancia. Selecciono mi instancia, le doy connect. Voy a ejecutar el comando para cambiar los permisos a mi llave. Abro mi consola, mi terminal y ejecuto los comandos. Ahora me va a conectar por SSH a la instancia. Me conecto por SSH. Ahora estoy conectado a la instancia de C2. Voy a S3.
Voy a buscar el nombre de mi bucket para pegarlo en mis comandos. Lo reemplazo. Ahora vemos que solamente me falta el token. Para eso voy a generar. Ahora voy a generar el token, pero primero tengo que configurar el cliente para tener acceso a mis recursos. Modifico un poco el comando, los comandos. Voy a ir a la terminal y voy a dar el comando aws configure. Pongo mis llaves para poder tener acceso a mi cuenta. Ahora voy a generar el token de MFA. Generé, tengo que hacerlo rápido para que no pierda vigencia, lo pego y ya vemos que no nos apareció un mensaje, pero vamos a correr el otro comando para verificar si el bucket tiene habilitado MFA. Aquí podemos ver que tiene habilitado el control de versiones y MFA. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a darle mostrar a los objetos del bucket. Vemos que los objetos tienen una sola versión. Y ahora voy a tratar de borrar una versión. Voy a acciones, eliminar. Y vemos que no podemos porque se nos genera un error. La octava y última buena práctica que les traigo el día de hoy es forzar el acceso con SSL. Esta buena práctica nos dice que debemos forzar que las conexiones a nuestros objetos y buckets se realicen con SSL. Con esto minimizamos el riesgo de que nuestros buckets sean vulnerables a escuchas o ataques intermedios como man in the middle. Ahora vamos a mirar el ejemplo de cómo forzar el acceso con SSL. Para eso vamos al servicio S3, buscamos nuestro bucket. Vamos a abrir un archivo de estos con HTTPS, por defecto se haría con HTTPS. Vamos a cambiarle el protocolo, quitamos la S y le damos para solamente poderlo hacer con HTTP y vemos que podemos accederlo. Para cambiar esto, vamos a permisos, vamos a política de bucket. Vamos a utilizar la herramienta de generador de políticas, seleccionamos el tipo de políticas que es S3, seleccionamos el efecto que es deny, ponemos en principal asterisco para que aplique a todos los usuarios, copiamos el ARN del bucket, pegamos, vamos a agregar una condición en la cual la condición sea que el protocolo cuando no es SSL, o sea cuando SSL es igual a false, del deny. Copiamos el JSON, lo pegamos, damos guardar. Antes de guardar pues ponemos el slash asterisco, guardamos, vamos nuevamente a los objetos, vamos a tratar de abrir nuevamente el objeto, vamos a abrir, vemos que por HTTPS lo podemos abrir, ahora le quitamos el ls y vemos que no podemos verlo con HTTP. Bueno, esto era todo lo que les quería compartir en este video sobre buenas prácticas en el C3, sobre buenas prácticas en seguridad. Espero que les haya aportado algo nuevo o les haya refrescado algo nuevo y por favor no olviden compartir el video. Saludos, chao.